Dios los bendiga, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Realmente para mí es una bendición poderle volver a traer el mensaje del Señor aquí para este programa Sembrando la Buena Semilla, dándole la gloria y la honra a Dios Todopoderoso que me da esta oportunidad, a mi amado apóstol, a mi amada Madre Leti, que siguen confiando en mi vida. Y para mí es un gran privilegio en esta tarde o noche traer la palabra del Señor. Y sinceramente, cada vez que tengo que predicar la palabra del Señor, para mí es una gran responsabilidad y un gran compromiso, y es el deseo que pueda llegar a cada vida, a cada familia, y que esta palabra, como lo dice el espacio para sembrando la buena semilla, que esta semilla traiga el fruto por el cual el Señor la está enviando en esta noche. Así que con todo mi corazón quiero impartirle lo que el Señor ha puesto en mi vida para este tiempo, y como título a este mensaje le puse oración contra todo pronóstico, porque creo que a veces hay situaciones tan difíciles que nos tocan vivir, que sentimos que ya no hay reversa, que no hay oportunidad para poder salir de ciertas circunstancias. A veces los pronósticos son funestos y uno parece que el Señor no va a obrar, y parece que el temor nos paraliza y nos quedamos a lo mejor con ese pronóstico de que no te vas a levantar, que no vas a sanarte o que no tenés oportunidad, y son situaciones difíciles donde, bueno, a veces le inclinamos más el oído a la voz de los hombres, de las circunstancias, sin recordar que la última palabra siempre la tiene el Señor. Él tiene la última palabra y no lo digo yo. Lo dice el Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y realmente esta palabra es así. El Señor va a hacer lo que esté en su voluntad. Y tenemos ejemplos de oraciones en la Biblia de grandes hombres de Dios que estaban a punto límite, y que oraron desde las situaciones más difíciles. Sin embargo, el Señor los escuchó. Tenemos a un Elías que oró para que no lloviese. Después oró para que lloviese. Pero también oró en un momento crítico, cuando pedía fuego del cielo, cuando estaba confrontando a los Baales, y el Señor lo escuchó. También tenemos un Jonás. Por eso es tan importante recordar las oraciones de tantos hombres de Dios, que a veces las tendríamos que nosotros repetir en esos momentos difíciles, para no olvidarnos el Dios Todopoderoso que lo hizo con Jonás desde el vientre de la ballena, en medio del dolor, de la desesperación, de la angustia, clamó, y dice la Biblia que el Señor lo oyó. También tenemos a un Jeremías que estuvo en momentos muy difíciles, críticos, donde clamaba y el Señor le respondió, clama a mí y yo te responderé. Entonces, tenemos tantas oraciones hermosas. Los salmos son oraciones preciosas, que a veces, si no sabemos cómo orar en momentos límite, tendríamos que ir a las oraciones de los salmos, y ahí uno puede sentir realmente que se está entregando, que está orando conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces, dice la Biblia, que no recibimos porque pedimos mal. Entonces a veces tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo. ¿De qué manera orar? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que se puedan abrir puertas en situaciones difíciles y adversas, tiene que estar puesta nuestra fe en marcha. Entonces, tenemos que saber también que los planes de Dios siempre van a ser para bien. Así lo dice la palabra. Yo tengo planes de bien y no de mal, para darles un futuro de bien. Y uno se tiene que afianzar en esos planes que tiene Dios para nosotros, que dependen solamente de su voluntad y de su poder. Y pensando qué personajes han estado en
en situaciones límites, el Señor me dio dos personajes que realmente me tocaron mucho el corazón. Uno es Ezequías. Y me puse a pensar, qué importante, ¿no? Cuando hablamos de la oración en estos tiempos difíciles, que la oración tiene que ser siempre un vínculo de amor, no tiene que ser algo porque lo hacemos por compromiso, porque tenemos que orar, o parte que fuera un rito de nuestra vida. La oración es un vínculo de amor, que lo podemos hacer en todo momento, no tenemos postura especial para hacerlo. Si salimos de la casa, si estamos dentro de la casa, si estamos en la iglesia, si estamos trabajando, siempre podemos estar susurrando una oración. Y el Señor nos da esta posibilidad de poder enfrentar los problemas así, a través del poder de esta oración. Entonces, este vínculo de amor, lo que hace en nosotros es mantener esa necesidad de unirnos al Señor. Y más en estos tiempos muy difíciles, tiempos que si no lo tenemos al Señor, seguramente que vamos a desmayar. Y qué importante también es poder orar los unos por los otros. Es un tiempo que todos tenemos que orar por todos. Hay millones de temas y de motivos para orar, pero el Señor nos quiere escuchar. Y el Señor dice en Jeremías 32, 27, «He aquí, yo soy Dios de toda carne». ¿Habrá algo difícil para mí? No hay nada difícil para el Señor. Por eso, lo único que puede limitar una oración es nuestra fe. Si no tenemos fe, seguramente que nuestra oración no va a tener respuesta. Pero quiero dedicarme a los dos personajes que estuvieron en un momento crítico y sin embargo el Señor les dio una oportunidad. Y uno es Isaías 38, del 1 al 5. Dice la palabra que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: «Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás». Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y le dijo: «Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos». Y Ezequías lloró amargamente. Y realmente esta escritura es muy profunda y tiene un contexto que nos tiene que hacer pensar, que nos tiene que hacer reflexionar. Me llama la atención porque le dice: ordena tu casa, ordena tu casa. ¿Y qué es lo que tenía que ordenar? ¿La propiedad? Tenía que ordenar, dice la NTV, la traducción actual, ordena tus asuntos de familia más importante. Entonces, evidentemente, él tenía que poner en orden sus relaciones familiares, su relación con Dios, su alma, de esos conflictos que a veces tienen los hombres que creen que Dios no los conoce y sí que lo sabe. Y evidentemente Ezequías tenía muchos conflictos y uno de sus problemas era que era un hombre muy orgulloso. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, Segunda de Crónicas 32, 24, también habla de la enfermedad de Ezequías y ahí explica que él tenía un corazón orgulloso y sabemos que el orgullo añade a otros espíritus, a otros sentimientos como de codicia, como de ambición, como de soberbia, van todos unidos. Entonces dice que él lloró amargamente. Creo que cuando uno está en los momentos más difíciles de la vida, cuando a veces se nos presentan esos problemas que nos quieren confrontar con la muerte, como es una enfermedad, como hemos visto con esta pandemia, cuánta gente estuvo aterrorizada, que sí que se podía morir.
Entonces yo creo que desde el corazón, de lo más amargo del corazón, de lo más profundo, sale un gemido de clamor. Muchas veces lo permite el Señor para poder despojarnos de aquellos lastres que venimos trayendo y a veces dependiendo de los hombres o de la circunstancia. Y cuando el Señor nos confronta con una enfermedad límite, el Señor lo único que busca es que nosotros dependamos solamente de Él. Porque contra todo pronóstico la última palabra la va a tener el Señor. Y así pasó con este hombre Ezequías. Ahora, ¿cuál fue la oración de Ezequías? ¿Cuál fue la oración que mueve la mano del Señor? Porque hay oraciones, hermanos, que no llegan ni al techo. Porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración del justo, la oración eficaz del justo. Quiere decir que si la oración no es eficaz, no hay respuesta. Entonces tiene que tener una oración llena de un sentido espiritual y un sentido bíblico, de todo lo que el Señor nos enseña, de qué manera orar. Y dice que él lloró amargamente, desconsolado. Cuando una persona está desconsolada, que no tiene consuelo, tiene que rendirse al Señor. Rendirse al Señor. Y dice que él lo que hizo fue llorar tremendamente, agotado, desconsolado, para que el Señor lo escuche. Pero lo que el Señor quiso con Ezequías fue adiestrarlo en la humildad. Creo que lo pasó por la trilladora, porque a veces para que se nos baje un poco el ego, pasamos por estas pruebas y nos damos cuenta qué efímeros que somos. Ahí recordamos que dice la Biblia que somos como la niebla, que aparece y desaparece, como la hierba del campo, que florece a la mañana y a la noche se pierde. Ahí en los momentos de prueba uno se acuerda que no es nada si el Señor no nos sostiene. Y yo creo que realmente lo tuvo que adiestrar de una manera especial en la humildad, y lo dice la Escritura. Porque la realidad dice que al que se humilla a Dios, lo exalta. Pero a aquellos que se exaltan, Dios lo humilla. Entonces, dice que el Señor le respondió. El verso 5. El verso 4 dice, después que él lloró amargamente, vino palabra del Señor a Isaías y le dijo, ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre, aquí añadiré 15 años a tus días. Es decir, el Señor había escuchado ese clamor. Y me sorprendió, iglesia, porque cuando el Señor le dice, ordena tu casa que morirás, yo creo que cuando uno siente la voz de Dios, que ya hay predicho un juicio sobre una vida, realmente hay que orar y clamar para tocar el corazón de Dios y que se revierta esa situación. Evidentemente, él se rindió a mares. Le habrá pedido al Señor con todo su corazón que le dé una oportunidad, y Dios se la dio. Y dice el verso 5, he escuchado, le dice el Señor, tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí añadiré 15 años. Quiere decir que el Señor ve nuestro clamor, ve nuestras lágrimas. Él no está ajeno absolutamente a nada. Y yo dije, qué lindo que es esta palabra. Porque a lo mejor, seguramente, que hay alguien que le han pronosticado que tiene una enfermedad que es irreversible. Están apareciendo enfermedades muy difíciles. Trastornos emocionales, trastornos mentales, trastornos físicos, que te dan un pronóstico que, bueno, naciste así y así te vas a quedar. Pero el Señor tiene otros planes, iglesia. Por eso es tan importante
venir al médico divino, venir a orarle a aquel que es nuestro alfarero, iglesia, aquel que nos ha formado del vientre de nuestra madre, aquel que tiene poder para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos. Por eso cuando yo leía esta escritura, digo, qué importante es tomar estos ejemplos. Si estás pasando una necesidad que te han dicho los médicos que es irreversible, tú puedes ganar esta batalla, orando, clamando, entregando aquellas áreas de tu vida que a lo mejor son un estorbo para recibir la sanidad o recibir la libertad. Porque a veces somos esclavos de un montón de situaciones y no podemos salir. Pero en este caso, Ezequías tuvo la oportunidad de tener 15 años más por delante. Ahora mire qué maravilloso cómo respondió el Señor, que él había oído. Qué maravilloso saber que Dios nos escucha hasta el más mínimo susurro, iglesia. El Señor nos escucha. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Porque a veces tenemos oraciones egoístas, solamente para mí, solamente yo. Y yo aprendí, iglesia, que cuando uno ora por el otro, Dios se encarga de nosotros. Esa es la gran verdad. Y dice primera de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Si tenemos la convicción de que Dios nos está escuchando, va a entrar paz a tu corazón, va a entrar gozo, va a entrar esperanza, va a entrar alegría de saber que el Señor algo grande va a hacer. A veces oramos de forma muy simple y sencilla y el Señor hace cosas extraordinarias. A mí me quedó un testimonio, iglesia, tan hermoso. Habíamos ido a Guatemala a hacer una cruzada en la iglesia de un pastor, del pastor Raúl Córdoba, y ya habíamos terminado la cruzada. Ya nos veníamos, pero estábamos orando en el culto de la mañana a unas últimas almas. Y viene corriendo una mamá con una criatura. Y dice, por favor, necesito que ore por mi bebé, necesito que ore por mi hijita. Entonces le dijimos que sí, que cuál era el problema que tenía. Y dice, ella tiene un problemita en el ojo, un problemita. Ni ella sabía lo que tenía la hija. Un problemita, nosotros pensamos que podía ser algo muy sencillo. Y oramos con el pastor Juan. Oramos, fue una oración muy sencilla, muy simple. Oramos y le pedimos al Señor su sanidad. Su sanidad. Evidentemente nosotros desconocíamos lo que venía después de todo esto. Por eso es tan lindo el Señor, hermanos. Cuando uno ora con esa convicción, con esa fe que el Señor va a obrar. A veces no es cuestión de decir tantas palabrerías. A veces es cuestión de que lo breve que oremos lo hagamos con el corazón. Con esa convicción. Puede ser mi nietita, puede ser mi hija, puede ser mi hermana. Yo oro porque sé que mi Dios lo va a hacer. La hermana se fue. Llegamos a Buenos Aires. A los 15 días nos llama el pastor Raúl diciéndonos, ¿se acuerdan de esa hermana a lo último del culto que vino a pedir oración por su ojito? Sí, la recordamos. Dice, bueno, ella la llevó al médico. El médico le hace los estudios de rutina y cuando le hace los estudios, lo primero que le pregunta a la mamá, ¿dónde llevó a su hijita? Entonces, como ella no sabía bien, porque el médico no le había dicho para no preocuparla, le dijo, yo la llevé a la iglesia. Y no era una hermana que venía siempre a la iglesia, venía de vez en cuando. Yo la llevé a la iglesia y oraron por ella.
Dice, bueno, mujer, le dijo, su hijita tenía un cáncer detrás del ojo. Y yo quería estar bien seguro antes de darle a usted la noticia. Había que operarla y era una operación de riesgo, porque el cáncer podía subir al cerebro. Mira, hermanos, cuando nosotros recibimos esa noticia, porque eso fue divulgado por todo Guatemala se enteró de ese testimonio, que esa hijita había sido sana de ese cáncer. Y lo más milagroso es cómo Dios vio la fe de esa mamá primeramente. Fue la fe de su mamá. Y después vio que solamente con pedir, sin saber qué tenía, con fe, el Señor obró. Y eso quedó clavado en mi corazón, porque era contra todo pronóstico, Dios obró. Y así obra Dios. Dios nos sorprende. A veces oramos a la distancia, sin conocer a las personas, con la convicción, como oró por el centurión el Señor Jesús, y obró. Así podemos nosotros orar sin límite de distancia. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que servimos y ese es el Dios al cual nosotros creemos que contra todo pronóstico Él puede revertir cualquier situación. Cualquier situación, Dios no se lo limita. Otro hecho que realmente a mí me conmovió fue la oración de Ana, la situación de Ana. El Señor, siempre fiel, poderoso para nuestras vidas, nos da la convicción de que cada uno de estos personajes nos tienen que llenar de fe y llenar de esperanza, iglesia. Porque si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. En este tiempo. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice así el verso 1, que había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana tenía 2 mujeres, se lo parafraseo. Una era Ana y otra era Penina, seguro que muchos conocen la historia. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y este hombre todos los años subía a adorar y ofrecer sacrificios al Señor con sus hijos. Y cuando llegaba el día que iban a subir el Elcana, siempre le daba una doble porción a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción, pues él la amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. Y dice la palabra que su rival la provocaba amargamente, la irritaba, porque el Señor no le había dado hijos. Y usted sabe que en aquellos tiempos una mujer estéril era una mujer fracasada. Era una mujer que su esterilidad era una vergüenza social para su marido. Entonces, ella realmente, para ella era terrible no poder tener hijos. Encima, viéndose confrontada con Penina. No solamente tenía que compartir a su esposo, sino compartía la humillación de Penina. Y dice que el verso 7, cada año tras año, ella subía a la casa del Señor y la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Hoy en día dirían que Ana sufría de depresión. No comía, lloraba. Ahora dice que todos los años subía a ofrecer sacrificio a la casa del Señor esperando un milagro. Entonces dice el verso 8, y esto fue lo que a mí realmente me tocó el corazón.
el verso 8. Dice, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Evidentemente no. No era mejor que 10 hijos. Él era el esposo, cabeza del hogar. Convivía con Ana. ¿Cómo puede ser que no sabía lo que le pasaba a su esposa? La veía llorar, la veía sufrir. Yo creo que en esos momentos, cuando uno está pasando por una prueba de amargura, siempre tiene que tener al lado a otro para que lo consuele, para que lo anime, para que lo aliente. Sin embargo, Elcana, que la amaba, no se había dado cuenta. Pero dice el verso 9, pero Ana se levantó. Ana tomó una decisión y dijo, yo necesito que el Señor me escuche. Yo estoy cansada, siempre la misma historia de estar subiendo y sigo llorando y amargada. Y a veces tenemos que tomar la decisión de ponernos firmes y a orar y a clamar de una manera diferente. Y él dice la Escritura, Ana se levantó y después de haber comido y bebido, se levantó, comió y bebió. Y dice que se fue en Silo, donde estaba el sacerdote, al templo a orar. Se fue al templo a orar. Dice que el verso 10, que estaba muy angustiada y oraba al Señor y lloraba amargamente, igual que Ezequías, igual que todos los que han pasado pruebas difíciles. Todos lloran amargamente. Y yo creo que cuando uno se entrega así, con un corazón que ya no da más, el Señor escucha. Ahora mire, qué importante. Seguramente que ella se recordaba de las mujeres que habían sido estériles y el Señor le dio hijos. Se habrá acordado de Sara, se habrá acordado de Rebeca o de Raquel. Y ella dijo, el Señor también lo puede hacer conmigo. Y empezó a orar de otra manera. Pero me llamó la atención, ¿por qué el esposo que la amaba tanto no oró por ella? ¿Cómo es que no oró por ella? Porque Isaac sí oró por su esposa. Y eso lo vemos en Génesis 25-21. Dice que Isaac oró por su esposa, que era estéril. Y el Señor escuchó. Qué importante que los esposos oren por las esposas. Así como las esposas oran por los esposos. Porque el esposo ama de corazón a la esposa. Pero Elcana no lo hizo. Pero sí lo hizo Isaac. Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Mire qué importante, en momentos tan difíciles, unirse los matrimonios a orar por la misma causa. A mí me asombró, iglesia. El oro. Había un plan para Ana. Siempre Dios tiene planes. No era el tiempo de darle hijos, porque seguramente que tenía que esperar. Ya estaba en los planes seguramente Samuel. Pero el dolor a veces, y no lo entendemos por qué, no entendemos las demoras del Señor, pero el dolor hace que nosotros tomemos a veces actitudes diferentes. Ella dice que fue a orar al templo, es decir, dejó la autocompasión y la cambió por la esperanza.
Se fue al templo a orar, a rendirse. Sé que lloró amargamente. Cuando Ana se levantó, dice el verso 9, que se fue al templo a orar, también le habrá confesado al Señor todas las cosas que tenía en su corazón. Sus dolores, sus amarguras porque Penina la provocaba, sus celos, sus envidias. Es decir, ella oró abiertamente y le entregó todo al Señor. Igual que la mujer que le tocó por detrás el borde al Señor, la mujer de flujo de sangre. Cuando lo tocó, dice que cuando el Señor se dio cuenta que había salido poder de ella y se dio vuelta y la vio a la mujer, dice que ella le dijo toda la verdad. Y yo creo que cuando uno le dice toda la verdad al Señor, cuando realmente le entrega esas áreas que nadie conoce, ahí el Señor obra. Y dice que a la mujer de flujo de sangre le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Esa es la única mujer en la Biblia que le dice hija, porque le había dado no solamente la sanidad, sino la salvación. Y en este caso Ana hace lo mismo. Le confiesa todo el pesar que tiene en su corazón. Y qué importante, iglesia, entregarle aquellas áreas que a veces los hombres disimulan muy bien, principalmente la envidia, principalmente los celos. Se disimula muy bien, pero a veces es una traba para recibir bendición. Entonces había un plan para Ana, y siempre hay un plan para cada uno de nosotros. Aunque tarde la respuesta, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la necesidad, de la inestabilidad, en medio de cualquier situación, Dios no se tarda. A veces quiere trabajar con nosotros y necesita a veces pulirnos y tarda la respuesta para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que rendirnos de verdad. Qué lindo que es el Señor. Y me puse a pensar que a veces nos toca pasar por tiempos de sequía. Todos en la vida hemos pasado por esos momentos estériles que parece que no vamos a rebrotar nunca, ya sea en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, en la economía, hermanos. En este tiempo que hay un caos económico, hay mucha gente que ha quedado en una sequía tremenda, que ha quedado con deudas y a lo mejor piensa que no va a salir. Sin embargo, el Señor dice que contra todo pronóstico, la última palabra la tiene Él. A veces creemos que nos sentimos incompetentes, que nos sentimos que no va a llegar nunca ese cambio para nuestra vida. Sin embargo, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno es obediente a Dios, siempre viene la respuesta. El Señor dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Quiere decir que cada promesa de Dios le decimos sí, amén. Y si estás pasando por la sequía, si estás pasando por la esterilidad, el Señor te dice, como le dijo a Ana, le dio un hijo, lo que le pidió, se lo dio. Pero mire, dice que ella oraba, la versión del oso dice cargadamente, estaba rebosando de dolor su corazón. El verso 11 dice que ella hizo un voto, hizo una promesa al Señor. Mira mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y acuérdate de mí. Y si no te olvidas de tu sierva y le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y yo dije, wow, qué tremendo. Ella hizo un voto, una promesa.
Y eso nos tiene que abrir el corazón a nosotros, hermanos. Porque cuando estamos orando, si le hacemos una promesa a Dios, el Señor no se olvida de lo que le prometiste. Porque a veces en los momentos de lucha, de dolor, uno promete y promete. Y Eclesiastés 5:5 dice, cuidado de ir a la casa del Señor y prometer y no cumplir. Porque Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra y Él no se olvida. No podemos hacer promesas y no las vamos a cumplir. Esta mujer le hizo una promesa, le hizo un voto y lo cumplió. Entonces nosotros sabemos que Dios se acuerda de las promesas. De todo lo que nosotros le prometemos a Dios, se lo tenemos que cumplir, como Él cumple con nosotros. Ahora, mire el 13. A mí me asombraron estos dos versos. Primero el marido que no se daba cuenta de lo que le pasaba a Ana, y después me asombró el sacerdote Elí. Sacerdote Elí. En el verso 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y a su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba ebria. ¡Qué poco discernimiento que tiene este sacerdote! La confundió con una ebria, ella estaba derramando su corazón. A veces hay oraciones que no tienen sonido, iglesia, que solamente las puede oír Dios, porque estamos tan ahogados de dolor, estamos tan cerrados por la situación que nos está pasando, que no nos salen las palabras. Y así le pasó a Anita. Ella hizo una oración que nadie la escuchó. Nadie la entendió, ni Elí la entendió. Pero Dios la estaba escuchando. Y qué importantes son esas oraciones. Que a lo mejor nadie las escucha, pero mi Dios está atento a esa necesidad. Por eso nosotros tenemos que siempre recordar las promesas del Señor. El Señor dice en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada. No hay nada imposible. Él lo puede hacer, Él puede revertir una situación de la noche a la mañana, ya sea una escasez económica, un conflicto con los hijos, un conflicto a lo mejor con un matrimonio que se está rompiendo. Él lo puede hacer. Tenemos que poner nuestra fe en marcha. Así lo dice la palabra. Pero mire qué cosa más maravillosa. Él le dice, ¿hasta cuándo estarás embriagada, hecha de ti tu vino? Qué lástima que no entendió que en ese momento se estaba produciendo un hecho extraordinario. En ese momento, esa oración que no tenía palabra estaba llegando al corazón de Dios. Y este hombre no lo pudo discernir. Por eso hay que ser tan respetuoso cuando a veces hay hermanos que no oran en voz alta. Oran en silencio y hay que respetarlos. A veces parece que tenemos que oírlos gritar para darnos cuenta que es una oración que tiene más poder que la oración de aquel que lo hace en silencio. Tengamos cuidado, iglesia. Realmente me encantó lo que hizo Dios con esta mujer. Ella prometió. Como le prometió, lo cumplió. Le entregó a Samuel para el resto de la vida. Y dice la Escritura que el Señor después le dio muchos más hijos. Muchos más hijos. Quiere decir que la sobreabundó. El Señor tomó la primicia, que fue Samuelito. La primicia. Y después le dio otros hijos. Es decir, siempre el Señor nos va a dar sobreabundantemente. Más de lo que nosotros esperamos. Porque esa es la realidad, iglesia.
A veces limitamos con la oración al Señor. Le pedimos, yo no le pido poco, iglesia, porque para bajar hay tiempo. Yo le pido mucho. Después acepto lo que Él me da. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre yo le pido, que Él me dé la sabiduría, que me dé fuerzas, que me dé salud, porque quiero servirlo. Porque quiero tener siempre este privilegio de servirlo. Entonces, necesito siempre esa doble porción para que me dé la fuerza para seguir. Hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios. Necesita oír que la última palabra la tiene siempre Dios. Yo siempre le digo a mis hijos, no le digas a Dios cuál es tu problema o qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Dile a tu problema. En las manos de Dios eres nada problema. Mire, yo he tenido situaciones dificilísimas, pero siempre le creí al Señor y aquí estoy, hermano. Porque contra todo pronóstico, la última palabra siempre la tiene el Señor. Dice Isaías 43:13, qué lindo que es el Señor. Yo quiero orar cuando termine el mensaje por aquellos que están en una situación límite, por aquellos que se sienten estériles en el hogar, con los hijos, en la economía, con la salud. Que esta palabra desate una bendición para tu vida. Que desate los imposibles que el diablo te ha hecho creer que no vas a tener, que no vas a poder, que no te vas a sanar. Hay que quebrar eso. Tenemos que quebrar esas palabras que lo único que buscan es atarnos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo es todo, iglesia. Al Señor no se lo limita. Dice Isaías 43:13, ¿quién estorbará la obra de mis manos? ¿Quién va a estorbar la obra de Dios, iglesia? Si Él está trabajando en nosotros, si Él está haciendo algo que los hombres no entienden, ¿quién va a estorbar a Dios? A veces los consejos no son los mejores. Los consejos de los hombres a lo mejor pueden limitar nuestra fe, pero nosotros tenemos que apoyarnos en cada una de las promesas del Señor, porque así el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de las Escrituras, a través de estos personajes, a afianzar nuestra fe. En un tiempo muy difícil, en la recta final, iglesia, el Señor viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? Porque lo que no hacemos acá abajo no lo vamos a hacer allá arriba. Nuestra fe tiene que ser una fe firme, una fe fuerte, a pesar, porque vienen tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Vienen tiempos peores. Pero nosotros tenemos que estar afianzados, que el Señor dejó escrito todos estos ejemplos por si nos vemos reflejados y poder hacer las mismas oraciones que estos hombres y mujeres hicieron. Porque copiando estos modelos, iglesia, tenemos por garantizada nuestra bendición. El Salmo 62:8 dice, confiad en Él, siempre en Él, en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Dios, nuestro refugio. Él es nuestro refugio, iglesia. ¿A dónde iré? ¿A dónde iremos fuera de tu presencia? Esa tiene que ser nuestra convicción. ¿A dónde iremos? Como le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo tú tienes palabra de vida. Iglesia, cuando uno lee la Biblia, cuando uno ora esos salmos, cuando uno imparte una palabra, está entrando vida. No son palabras al viento. Es la palabra de Dios, que es como una espada que está cincelando nuestro corazón y nos quiere sellar. Esta palabra que viene como una semilla
para que dé el fruto por el cual el Señor le está enviando. Y sabemos que las promesas del Señor son sí y amén. Esta mujer hizo un voto y nos tiene que hacer pensar si a lo mejor nosotros en esta hora no queremos prometerle algo al Señor. Lógico que le vamos a prometer algo de lo cual nosotros le vamos a poder cumplir. A lo mejor hace tiempo que te apartaste del Señor, porque esta pandemia apartó a mucha gente, la enfermó y la apartó. A lo mejor entraste en la tibieza, en la comodidad o en el descreimiento y te ves con una situación apremiante. Entonces puede ser que a lo mejor tienes que derramar tu corazón como Ana y decirle, Señor, necesito estar contigo. Necesito sanidad, liberación, prosperidad. Dios sabe lo que necesitas, pero lo importante es que hagas un voto de confianza con tu Dios, porque Él nos ama con amor eterno, iglesia. Él no nos va a abandonar, jamás nos va a abandonar el Señor. Los hombres abandonan a nuestro Dios, pero ahora quisiera orar. Quiero sellar esta palabra en cada corazón que la ha recibido y que haga la obra que necesita tu vida, que necesita tu hogar, tu familia. Hay muchos hogares divididos, hogares desmembrados, hijos perdidos. Necesitamos tomarnos de las promesas del Señor, más que nunca. Creo que todos se quieren ir con el Señor, que nadie se quiere quedar. Entonces es necesario afianzar nuestro corazón a las promesas del Señor. Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña a caminar conforme tu voluntad. Tu palabra que nos da la esperanza, Señor, que nos da el ánimo, que nos da la alegría de saber que tú tienes planes para nosotros y que en medio de cualquier imposible, Señor, tu palabra nos enseña que tú puedes revertirlo, Señor, en esta hora. Padre, mira las almas que se están uniendo a esta oración. Mira aquellos que tienen enfermedades, problemas económicos, que tienen sequías económicas. Señor, mira aquellos matrimonios que están al borde de la división, de la separación. Hijos adictos, Señor, hijos delincuentes. Mira aquellos, Señor, que viven en el caos continuamente del mundo. Te pido que en esta hora abran su corazón, Señor, y reciban esta palabra, que para ti no hay nada imposible, que tus oídos están abiertos, Señor, a traer bendición, traer sanidad, traer libertad. En esta hora pongo tu vida en las manos del Señor y declaro que del cielo viene poder para tu vida. Desatamos sanidad, desatamos libertad, desatamos prosperidad en el nombre de Jesús. Señor eterno, sabemos que en tu nombre hay poder. No hay otro nombre más maravilloso, más poderoso que el nombre de Jesús para hacer la obra, Señor, por la cual en esta hora estás mirando a este pueblo. Yo los bendigo y los declaro sanos, libres y bendecidos para gloria de tu nombre. Señor, declaro que hecho está por la sangre de Jesucristo que lava nuestras vidas y alcanza a aquellos que están totalmente, Señor, totalmente perdidos, pero que en esta hora tú los atraes con amor hacia ti. Lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, iglesia, que Dios los bendiga grandemente y será hasta la próxima vez. Dios los bendiga.